Listo. ¿Y se escucha bien? Perfecto. Digo, esta es la base, pero si sobre la marcha van saliendo otros temas o quieres abundar, pues adelante, ¿no? Esa es la idea, Sí, por supuesto. hasta donde entiendo. Muy buenos días, esto es Radio INA. Me encuentro en la conducción, José Luis Vera. El Instituto Nacional de Antropología e Historia los invita a acompañarnos en la emisión de este programa de la serie Somos Nuestra Memoria. En él hemos convocado al maestro Felipe Flores, profesor e investigador adscrito a la Fonoteca del INA, para platicar sobre el tema Las bandas de viento, una rica y ancestral tradición de Oaxaca. Bienvenido a estos micrófonos, Felipe, un gustazo tenerte hoy aquí. Qué amable, muchas gracias. Pues vamos a empezar. Lo primero es decir el gusto que me da encontrarte, nos encontramos periódicamente, pero ahora para platicar de esta que es tu tema, tu especialidad, sobre las bandas de viento o las bandas de alientos, que también a veces los definen así. Y justo probablemente lo más pertinente sea empezar pidiéndote una caracterización de qué son las bandas de viento antes de entrar en materia un poco más específica. Mencionaste algo importante. De hecho, debe ser bandas de aliento. O sea, el viento es lo que respiramos y el viento es lo que se mueve en esta atmósfera. En cambio, el aliento es lo que emitimos. Y con ese aliento vocal, el de todo el cuerpo, de todo el organismo, es justamente con el que hacemos a los instrumentos. Claro. Entonces, ese sería, digamos, el término mucho más adecuado. Es correcto. Las bandas de aliento, ya entrando en ese aspecto, son conjuntos musicales instrumentales conformados primordialmente por instrumentos de aliento metal, aliento madera y percusiones. Entre los alientos metal varían algunos, por ejemplo, lo más común es trompeta, trombón, tuba. Lo más común en bandas tradicionales. Otras bandas tienen corno, otras bandas tienen tuba, digamos, de concierto, como lo tiene una orquesta sinfónica. Lo que generalmente manejan las bandas tradicionales es un helicón, es el más vistoso y es como que el que les da categoría a esas bandas. Si tienen 2 o 3 helicón, son más importantes porque tienen mayor potencia en graves, por ejemplo, ¿no? Los instrumentos de madera son el clarinete, el oboe, el fagot, la flauta, los saxofones. Esto es. Entonces, las bandas tradicionales generalmente tienen saxofones y clarinetes. Casi no tienen, o más bien no tienen, oboes y fagotes, porque por un lado son instrumentos que requieren determinada técnica y por otro lado son carísimos comparados con un saxofón. Hablamos de cuánto, más o menos, cuánto puede No, costar. un oboe cuesta arriba de 100,000 pesos, ¿no? Wow. Entonces, si con un oboe compramos de 100,000 pesos, pues mejor compramos muchos otros instrumentos para una banda, ¿no? Claro. Las tubas también son caras, pero depende también de las marcas, por supuesto, ¿no? En lo general, los instrumentos dependen justamente de las bandas, digo, de las marcas. Pero lamentablemente la mayoría de las bandas, obviamente por razones económicas, compran los instrumentos más baratos. Y eso lamentablemente es una falla muy delicada en bandas tradicionales y particularmente de Oaxaca, porque esos instrumentos les duran muy poco y porque requieren reparación muy rápida y porque la banda pues puede tocar en un lugar interno, pero puede tocar también en una procesión donde hay lluvia o donde hay viento o donde hay condiciones climáticas muy diferentes y entonces eso le afecta mucho a los instrumentos musicales. Son tan sensibles como nosotros. De acuerdo. Y de esa manera pues le afecta mucho también a los instrumentos y se les descompone. Y por otro lado, si no les dan un adecuado mantenimiento y son corrientes, pues los instrumentos se les deterioran muy fácilmente. Hablabas también de percusiones. Percusiones, obviamente sí. Las bandas tradicionales comúnmente manejan solamente tarola y tarola, platillos y bombo.
Esto es. Pocas bandas tienen, por ejemplo, timbales. Timbales es un instrumento de gran categoría para poder tocar. Es un instrumento que ya les da gran relevancia, ¿no? Y inclusive algunos, pues, la dificultad en bandas tradicionales que tienen que trasladarse a otras comunidades es cómo trasladar los timbales, ¿no? Pues Y sí, sobre todo si tienen que caminar en lugares donde, sabido de antemano, estas situaciones de este país, donde en muchos lugares todavía no hay carretera, ¿no? claro, claro. Entonces, ¿cómo trasladar esos timbales, no? Entonces, pues bueno, hay otros timbales que son un poquitito, son unas especies de ollas, ¿no? De cobre, digamos, y que se trasladan un poco más fácilmente, pero ya los timbales grandes de orquesta ya son muy difíciles de trasladar. Entonces, digamos, las condiciones mínimas para considerar una banda de alientos, una banda de viento, es el tener al menos algún o varios instrumentos de estos tipos que mencionas, eh, pero no hay una condición mínima, cuántos han de ser, en fin. Em, Generalmente, en el caso de Oaxaca están entre 20, como son la mayoría de las bandas, digamos, de agencias o bandas de niños o bandas de comunidades más pequeñas, hasta 50 bandas que yo he grabado, 50 integrantes de la banda de Tepantlali, Mijes, por Eso ejemplo, es. que también la he grabado y que han sido grabaciones muy, muy interesantes y, y digamos entre ese rango aproximadamente, ¿no? Ya cuando se juntan, ya sea en Oaxaca o cuando se juntan en comunidades, en fiestas tradicionales, generalmente hacen un concierto en el que juntan a todas las bandas. Eso es. Previo ensayo, digamos, por cada sección o por cada banda, juntan bandas y juntan entre 100, 200, 300 o más músicos, dependiendo del número de bandas que vayan a esa festividad. Y entonces se hace un encuentro muy hermoso y se toca música muy, muy interesante y digamos ya no solamente obras de la música tradicional, sino también obras de la música sinfónica europea, ¿no? Esto es. Y hacen conciertos y audiciones muy hermosas, muy bellas. Oye, Felipe, aunque nos vamos a centrar en Oaxaca, quisiera que nos platicaras cuáles son los antecedentes en general, digamos, básicamente de las bandas de viento en México, para luego irnos poco a poco orientando hacia la región que has trabajado mayoritariamente. Bueno, desde tiempos prehispánicos se usa un instrumento muy valioso que es el caracol. Pero también, de acuerdo a las evidencias arqueológicas, existen cornetas y trompetas. Hay figurillas mayas, están expuestas en la sala maya del Museo de Antropología, donde existen unas trompetas de cerca de 2 metros. Esto es. No sé de qué materiales sean exactamente, probablemente sean de guaje o de mm, hojas comprimidas o de el quiote del Del maguey, maguey. probablemente, ¿no? De hecho, se están haciendo ahora actualmente así y les llaman simplemente trompeta maya. Ya está, hay una página que se llama así, trompeta maya. En, en un vaso de Guatemala, es una comunidad, es un sitio arqueológico llamado mm, Ratinlinchul. Va un personaje principal en un palanquín de cestería y va acompañado de 3 trompetistas. Son claramente trompetistas, no hay más, tienen embocadura y tienen un pabellón y desde mi punto de vista esas trompetas están afinadas en diferentes tonos. Claro, yo no las escuché tocar, ¿no? Pero las trompetas llevan escrito un numeral Ujú. y ese numeral, maya obviamente, nos habla de que esas trompetas tenía cada una de ellas un tono específico. Ahí tenemos un antecedente importante a nivel mesoamericano, porque no solamente en mayas, sino en varias regiones, Sagún reseña en el Códice Florentino el uso de trompetas y están eh, dibujadas, ¿no? Bien, entonces hay trompetas por un lado y por otro lado caracoles. Estos tienen una potencia importantísima y como en tantas otras comunidades, pues tienen diferentes usos, ¿no? Digamos, concentrémonos en este momento, por el momento, en la parte musical.
pero bueno, es que también no lo podemos ligar. Es un uso ceremonial, o sea, anuncia el inicio de una ceremonia o anuncia el saludo a los cuatro vientos o anuncia la peregrinación, digamos, la llegada de un personaje importante. En el momento de la colonia, bueno, pues se tiene un contacto ya con la música europea. Los frailes franciscanos, que debemos reconocer, ¿verdad? La importancia de Claro. las crónicas que ellos nos dejan. Afortunadamente nos dejan una información muy interesante respecto de la música en tiempos prehispánicos. Y de allí, bueno, viene una gran eh, don Gabriel Saldívar y Silva, en su Historia de la Música en México, reseña justamente la gran capacidad de los mexicanos en construir y en ejecutar y en aprender y en componer. Oye, Felipe, pero entonces tú identificarías una cierta continuidad, al menos por la instrumentación que había en el México prehispánico, como un antecedente para las bandas de viento contemporáneas. Yo más bien diría que los indígenas se identifican muy fácilmente con los instrumentos de aliento, particularmente los metales, Por los, por la claro, fuerza de los caracoles, la fuerza de las esto trompetas. es. En ese sentido es la identificación. Aunque las trompetas, digamos, los instrumentos metales llegan un poquito más adelante, ¿no? Eh, por ejemplo, algunos de los instrumentos que traen los españoles es la tromba marina, pero es un instrumento de cuerda. Ujú. Y por ejemplo, otro instrumento que está en boga en aquel entonces en España, pues es la guitarra clásica, la guitarra barroca, perdón. Esto es. La guitarra barroca que llega a México y desde entonces tiene un asentamiento muy importante y que ahora en el son jarocho tiene una presencia impresionante y que es exactamente la misma guitarra barroca europea que en muchos lugares de Europa ya desapareció y que se toca solamente por pequeños grupos de música específicamente antigua que le llaman, pero en México tiene una presencia impresionante en el son jarocho. Entonces, ¿cuáles son los instrumentos de viento que llegan y que de algún modo son tomados entonces por los indígenas a partir de esta experiencia previa que mencionas con los caracoles y esto? Llámense sacabuches, por ejemplo. Es un tipo de trombón. Llámense sousafones. Sousafón viene el nombre posterior. Se debe a John Philip Sousa. Ya. Pero son instrumentos mm, que existen desde antes y que John Philip Sousa los va, digamos, perfeccionando, ¿no? Entonces, se usaban en las capillas, en los coros de las capillas, y en Oaxaca se han encontrado muchos materiales de este tipo de instrumentos. Son, digamos, como más largos, están todos obviamente descompuestos, todos llenos de, de manchas, pues, ¿no? Por razones del tiempo que ha pasado y del abandono que se había tenido, pero se tiene una presencia de instrumentos de metal en Esto las es. comunidades de Oaxaca, en los coros. Y de ahí viene también otro elemento muy importante, que es el órgano. El órgano es de tubos, el órgano es de alientos, el órgano tiene una presencia muy importante porque justamente acompaña a la música religiosa. O sea, compositores como Ignacio de Jerusalén o Franco, en fin, son muchísimos las catedrales de Puebla y de, mm, de Oaxaca y de la Ciudad de México y casi todas las catedrales tienen abundancia de materiales de composiciones de compositores mexicanos y españoles, de Esto es. música barroca mexicana maravillosa y que está teniendo actualmente un auge riquísimo a nivel mundial. Hay un interés inusitado por la música barroca mexicana y grupos como Esto es. Chanticleer, ¿verdad? Han grabado esta música mexicana y con o sea, es una impresión riquísima de lo que han grabado estos grupos extranjeros de la música barroca mexicana. En ese sentido, Felipe, ¿podemos establecer o marcar alguna diferencia entre los músicos tradicionales y los músicos modernos en el esquema de las bandas de viento? Em, los músicos tradicionales, digamos que eh, la música sale en la mayoría de los casos, y no solamente en los géneros de banda, sino en muchos otros géneros de la música tradicional, salen de la parte religiosa.
Esto. Por ejemplo, el huapango ribeño se realizaba antes en los camerinos, que es la sacristía, y de ahí sale y se convierte en el huapango ribeño, que tiene una cierta instrumentación. Bueno, la instrumentación es muy parecida o igual al son huasteco, pero es un género musical muy particular porque pues lleva verso decimal, y el son huasteco lleva versos quintetas, cuartetas, sextetas, etcétera, y solamente varía por un instrumento. O sea, el huapango ribeño tiene un violín más, y el huapango huasteco solamente tiene violín, jarana y guapanguera. Bueno, entonces muchos de los géneros de la música tradicional salen de los aspectos religiosos, Esto es. justamente por la influencia de los franciscanos. Verdaderamente la labor que realizan los franciscanos me parece maravillosa, y en el caso de Oaxaca vamos, por ejemplo, con los dominicos. Ellos son los que tienen una gran parte de la evangelización en todo lo que es no solamente la Sierra Mije, la Sierra Zapoteca. Posteriormente llegan los franciscanos, pero en primer término los dominicos. La mayoría de las iglesias, y tenemos una muestra en Oaxaca, son justamente de Santo Domingo, ¿no? Eso es. Entonces, son ellos quienes llevan, en el caso de Oaxaca y franciscanos en otros lugares, la música y el conocimiento musical que traen justamente desde Europa, y que implantan y que aprenden los indígenas de una manera muy, pero muy, muy hábil y muy rápida. Y Gabriel Saldívar comenta que lo que aquí aprendían en una semana, en Europa, en España, lo aprendían en 6 meses. Ya. O sea, había unas habilidades impresionantes de nuestros músicos. Entonces, tenemos por un lado la importancia, digamos, en la difusión y en la proliferación de bandas de aliento, en el proceso de evangelización. Por otro lado, ¿hay algún impacto que tuviese? Uno piensa en las bandas de aliento y piensa en, no sé, en las bandas del ejército y este tipo de cosas. ¿Hubo alguna influencia también en cuanto a la conformación de bandas de aliento? ¿Algún papel que jugaran las bandas del ejército? Las bandas de grito son importantes, particularmente en los periodos de guerra. Em, Obviamente la Revolución Mexicana tiene bueno, la independencia, por supuesto, ¿no? Tiene su presencia de músicos. Y justamente como estamos hablando de elementos de guerra, pues entonces son instrumentos muy sonoros. Claro. Entonces son obviamente instrumentos metales primordialmente, y también justamente la Revolución. O sea, Villa traía su grupo de músicos. Eh, Candelario Huizar participó con las bandas de Villa, justamente. O sea, Candelario era de Zacatecas, Sí, sí. y él desde los 7 8 años estaba ya integrado a las bandas de música de Villa, justamente, ¿no? Entonces, tienen una presencia importantísima para darle ánimo a los luchadores, para dar ánimo al ejército, y para divertirlos en los momentos de descanso, de solas, ¿no? De Claro. intermedios digamos, de la parte bélica, ¿no? Felipe, digamos, más allá de la historia, si uno piensa en la situación actual de la música tradicional en Oaxaca, de las bandas de viento en Oaxaca, eh, ¿cómo se inicia o a qué edad inician, digamos, los músicos a aprender a tocar un instrumento? ¿Cómo se integran poco a poco una banda? En fin, ¿cuál es el proceso que permite que un niño se integre y se forme como un músico tradicional hoy por hoy? Es impresionante. Desde muy pequeños los niños ya están integrados a la música. Se puede decir en muchas comunidades que aprenden a leer música Antes, antes que a leer el letras, ¿no? A leer alfabeto. palabras. Es el alfabeto, justamente. En, en algunas comunidades, cuando se ve a los niños que están ensayando, los pies no les llegan al suelo. En la silla están De sentados, lo pero pequeñitos los que pies no son. les llegan al suelo, justamente. Y los niños generalmente empiezan con la parte de percusiones. Antes llevan un método de solfeo que se usa muchísimo, y que ha tenido una gran tradición, y que ha tenido una gran relevancia en el estudio de la música entre los mijes y muchas otras comunidades, que es el método de Hilarión Eslava. Es un método de entonación. Entonces, mientras el niño pueda entonar ya, digamos, las 20 30 lecciones de ese método, ya puede tomar un instrumento.
¿Dónde toman esas lecciones? ¿O es un asunto que parte en la misma casa? ¿O hay, vamos, dónde es donde se forman de pequeños los músicos? Hay un lugar que se llama La Escoleta. En ese lugar estudian, es donde se guardan los instrumentos, se guarda el acervo de las partituras y donde justamente se hacen los ensayos de la banda. La Escoleta es un lugar muy importante. Es el lugar donde se tiene, digamos, la parte más delicada del estudio. Y justamente se inicia con el director de la banda. Generalmente es un personaje impresionante el director de la banda. No solamente es maestro de música, sino también es arreglista, director, compositor y digamos que relaciones públicas, por decir de alguna manera, pues porque él es el que lo llaman para ir una tocada, una participación en cualquier otra comunidad. Entonces, en el momento en que el maestro participa y inicia con los niños, está dándoles justamente la parte de solfeo. El maestro son personajes que tienen muchísimas capacidades. O sea, la generalidad de estos profesores nunca han estado en una escuela de música. O sea, nunca han venido a estudiar acá a México, a alguna escuela de música de Mm. Oaxaca. Además, en Oaxaca son muy recientes las escuelas de música, ¿no? Y pues las bandas en la Sierra Mije mm, las podemos fechar a finales del 1800, ¿no? Más o menos. Entonces, el maestro de música, el maestro director, cumple todas esas funciones y empieza justamente ese maestro con enseñar a esos niños. Y de ahí entonces ya les da un instrumento que generalmente son percusiones y de percusiones ya pasan a algún instrumento de madera como es el clarinete o el saxofón. Inclusive hay clarinetes pequeños Ujú. que son clarinetes en bemol. También hay saxofones pequeños, Es, igual para el tamaño de las manos. es normal que un mismo músico aprenda varios instrumentos y pueda en diferentes momentos formar parte de la banda con diferentes instrumentos. ¿Es común o se especializan en uno? En las bandas tradicionales, un músico toca casi todos los Todos los instrumentos de la banda. instrumentos. Mira Y el que director todos. Pero un músico toca casi todos. Felipe, estamos hablando de Oaxaca. ¿Hay alguna singularidad en cuanto a las bandas de viento de Oaxaca que la distingan, que la caracterizan respecto de otras bandas de otros estados de la República? En cuanto a géneros y en cuanto a, mm, digamos, la, la sonoridad de las bandas, sí hay determinados elementos sonoros. Por ejemplo, en la parte del istmo, en lo que es Juchitán, lo que es la parte de Tehuantepec, hay un instrumento característico que no debe faltar en las bandas, que es el saxofón barítono. Es el saxofón que hace las veces de la tuba en la Sierra Mije o Zapoteca. Es un instrumento que le da un carácter muy romántico, un carácter muy melódico, muy excitante, digamos, ¿no? El tenor, el saxofón barítono. Eso es. Y entonces sustituye a la tuba que tienen las otras bandas. Y me preguntaste también, Sí, ¿cuál es la diferencia o la singularidad de las ya, bandas en Oaxaca respecto de otros estados? la mayoría de las bandas de Me decías otros un poco el estados, repertorio, me decías, pero sí. Primero, las bandas de Oaxaca, la mayoría de los integrantes, yo creo que todos leen música. Y la generalidad de los músicos tradicionales de otras regiones no leen música. O eso sea, es. los guapangueros son excelentes y maravillosos, los jarochos son excelentes y las bandas de aliento de, no sé, de Sinaloa pues son maravillosas, pero no leen. En cambio, la generalidad de los grupos de Oaxaca sí leen Una música. educación más formal. Exacto, inician desde solfeo justamente, ¿no? Bien, la película de Clave de Sol que realizó el Instituto Nacional Indigenista, refiriéndose a los inicios del SECAM, del cual hablaremos más adelante, justamente hay un niñito en ese video
que está con la lección de solfeo y él no encuentra la página donde está la lección donde están entonando, pero él está entonándola. Ya. Y no encuentra la página y la encuentras al final cuando la lección ya terminó, ¿verdad? Pero está entonando, o sea, está hablando de la entonación correcta que están dando. Me decías, empiezan muy chiquitos, a veces no tocan ni el suelo. Eh, ¿Cuánto sería el ciclo, digamos? ¿Cuánto duraría el ciclo de un músico en una banda de viento de este tipo? El músico nace, vive y se muere en la música. Completo. A diferencia de los bailarines, a diferencia de los deportistas, eh, la vida del músico es larguísima. No solamente en la música tradicional, sino en la música clásica, el músico, o sea, un Claudio Arrau a los 85 años de edad, seguía tocando y sigue tocando maravillosamente, ¿no? Un Wilhelm Kempff en Alemania, Claro. pianista especialista en Beethoven y que a los 80 años seguía tocando, ¿no? O sea, 70 años seguían tocando maravillosamente, ¿no? Y en fin, es una actividad donde se ingresa prácticamente y no se sale. Y no es así como como por una maldición, ni mucho menos, sino porque Claro. es es la vida, es el gusto por el trabajo, ¿no? Felipe, tendemos mucho a veces a personalizar o a pensar en músicos. Ahora mismo me dices Wilhelm Kempff, Claudio Rau, en fin, grandes nombres, ¿no? Pero a veces estamos acostumbrados a que en la música popular no ocurre tanto eso, ¿no? No hay tantos nombres, o sí, no lo sé. Precisamente lo que quiero preguntarte es, no sé, me acuerdo de este violinista que le llamaban el Paganini de Tierra Caliente, en Ah, fin, ¿no? no, sí. En el contexto de las bandas de viento, hay personajes que tengan mucho prestigio, mucha fama, en fin, ahora o celebridades que conforman estas bandas. Bueno, por supuesto, el más conocido a nivel mundial seguramente es Don Macedonio Alcalá. Ujú. El otro es, bueno, Dimas, por ejemplo, ¿no? El compositor del danzón. Y si hablamos de modo reciente, el maestro em, Díaz, se me fue ahorita su nombre, Faustino Díaz, él acaba de ganar apenas hace un poco más de un año un concurso de trombón. Él es zapoteco, él es Ujú. auténtico músico, digamos, tradicional indígena, ¿no? Él estudió en el Conservatorio Nacional de Música, por supuesto yo lo conozco, y él ganó un concurso internacional de trombón. O sea, en un nivel verdaderamente altísimo Claro. de rendimiento y de conocimiento y de técnica, donde gana entre no sé cuántos trombonistas de todo el mundo un concurso mundial de trombón. Entonces, hay una relevancia importantísima de músicos. Por ejemplo, hace unos meses apenas hubo un encuentro de bandas militares en Rusia. Convocaron ellos a encuentros y fue una banda militar mexicana. Por supuesto, acá estuvieron ensayando ampliamente todo su repertorio. Hicieron un papel verdaderamente impresionante y de esos músicos que iban en esa banda, la mayoría vienen de bandas tradicionales y de 80 o 90 músicos que fueron a Moscú, 28 son de Oaxaca. Mira, Y se encontraron con unos chinos y ahora sí que se dieron un mano a un mano. agarrón. Exactamente. No, los oaxaqueños les dieron, debo reconocer lo que les dieron en la torre los oaxaqueños a los chinos. Los chinos huyeron, definitivamente huyeron porque no pudieron soportar el peso, ¿no? Digamos, la versatilidad de los músicos oaxaqueños. Como aquella película, no sé si la recuerdas, El tren de la vida, donde hay un encuentro entre gitanos y judíos, se dan un agarrón fantástico, finalmente con aparentes lenguajes distintos, pero el lenguaje musical coincidiendo, ¿no? Qué interesante. Pertenecer entonces a una banda de viento en Oaxaca le confiere al músico un estatus social especial, digamos, en la comunidad. Un reconocimiento, sí, un reconocimiento. En el momento actual, lamentablemente, la situación económica afecta tremendamente la,
continuidad de las bandas tradicionales. Porque obviamente el director, al menos el director, debe percibir un salario. Y la presidencia municipal o la agencia o los municipios, en fin, las autoridades oficiales que en Oaxaca cambian cada año por usos y costumbres, deben ellos darle mantenimiento a los instrumentos, deben surtir de cañas, o sea, los insumos. Claro. Eso no lo hacen ya. Y entonces esto afecta radicalmente el rendimiento de las bandas. Claro. Sin embargo, ha habido, te comentaba que acabo de estar en Tlahuitotepec en el marco de la festividad de Santa Cecilia. ¡Qué barbaridad! Una fiesta impresionante. La lluvia, el frío, la neblina, el aire, las condiciones más adversas. Yo, para moverme en el lodo, ¿verdad? Todo eso, no hubo, digamos, impedimento para que se realizara la fiesta. Es una fiesta verdaderamente fervorosa, no hay más así, fervorosa. Y entonces, son contados los municipios que verdaderamente apoyan a las bandas. Y ahora, como te comentaba, si tienen instrumentos baratos y si no les dan el mantenimiento y el cuidado necesario, o si tocan, como en esta ocasión me tocó verlos ahí justamente, entre lluvia, entre un viento impresionantemente frío, los instrumentos se echan a perder, ¿no? Entonces, requieren de un mantenimiento. Entonces, claro. Ahora las instituciones, más adelante viene otro comentario, me adelanto, por ejemplo, justamente en Tlahui existe una escuela de música. La escuela de música se llama, comúnmente conocida como SECAM, Centro de Capacitación para el Desarrollo de la Cultura Musical Mije. Acabo de estar ahí con ellos, el fundador Mauro Delgado, fuimos compañeros de estudios desde la normal, lo conozco muy bien y me acaban de invitar para colaborar con ellos en la revisión y programación de lo que ellos van a instalar ya en 2 años más porque cumplen ya 40 años para instalar la licenciatura en Tlahuitoltepec, en el SECAM. Y ahora vienen alumnos al SECAM, no solamente de Tlahui, no solamente de la zona Mije, sino también de otros estados de la República. Inclusive del DF hay alumnos allá. Es un referente. Les recuerdo a la audiencia que estamos hablando de bandas de viento, una rica y ancestral tradición de Oaxaca, con el maestro Felipe de Jesús Flores Dorantes. Felipe, en función, ya hablamos de la composición de los instrumentos, en fin, pero en función de los espacios donde las bandas interpretan, en función de quién las organiza o de quién dependen, ¿podemos tener alguna clasificación de los tipos de banda de viento o hablamos de una generalidad? ¿Podemos clasificarlo en función de quién dependen, quién los apoya, los espacios donde se presentan? Hay bandas estatales. Supuestamente todos los estados de la República tienen su banda. La banda del estado de Oaxaca tiene su banda estatal. Hay bandas delegacionales. Por ejemplo, bueno, no en todas las delegaciones del Distrito Federal existe la banda, pero hay un programa por ahí que instaló la Secretaría de Seguridad Pública para echar a andar, tratar de disminuir un poco la delincuencia en este país a partir de la instalación de algunas bandas, pero el proyecto no ha funcionado suficientemente. Hay bandas, digamos, escolares. Son pocas escolares, pero las hay, particularmente en escuelas particulares. Perdón por lo de particularmente. Entonces, hay bandas que tienen colegios particulares. Sería maravilloso que abundaran más estas bandas en colegios, no solamente particulares, sino oficiales. Claro, eso requiere recursos para comprar los instrumentos y requiere maestros preparados y requiere espacios donde ensayar, ¿no? Claro. Bien. Y las bandas justamente tradicionales, ¿no? O sea, que son las más abundantes. Si contáramos el número de orquestas sinfónicas que hay en el país, no pasan de 20.
25, ahí sí ya con Exagerando. mucho, ¿verdad? Y quién sabe si 30, ¿verdad? Pero si habláramos de bandas, no hay un registro. Y no podríamos decir si son 1000, 2000 o 3000, pero hay Pero en esa muchísimas bandas. magnitud de cientos o miles. Muchas, exactamente, muchísimas bandas. Entonces, de ahí la importancia de las bandas. Eh, y no digamos, por ejemplo, las bandas militares. O sea, las bandas militares, toda asociación, guardias presidenciales, tienen sus bandas, ¿no? El Estado Mayor Presidencial, etcétera, el Colegio Militar, tienen sus bandas oficiales y justamente de esas bandas son las que fueron a Rusia y a París también anteriormente y han desempeñado papeles relevantísimos, verdaderamente importantísimos en las comunidades donde se han presentado con, con un repertorio de música tradicional mexicana impresionante. Por ahí me quería ir un poquito, Felipe. Hemos hablado de la composición de la banda, de los instrumentos, un poco de los músicos, eh, pero ¿y los géneros? Es decir, cuáles son los géneros que suelen interpretar? Me imagino que estaría en función del espacio, del escenario, del contexto social donde se hace una presentación. Seguramente no es lo mismo tocar en un velorio que una boda, ¿no? Pero por géneros, ¿qué podemos identificar y cuáles son los espacios donde estos géneros se tocan, se interpretan? Variadísimos, todos los géneros prácticamente. En Oaxaca particularmente son sones y jarabes que incluye un amplísimo repertorio. Eh, en sones y jarabes pueden existir cantidad de piezas, muchísimas piezas, muchísimo repertorio de ese género. De ahí obviamente marchas son obligatorias para una banda, son las que se usan, ellos le llaman en algunos lugares son de camino, es decir, son para una procesión o son para una marcha de un desfile, digamos, escolar. Eh, de allí, bueno, desde danzones o valses o cumbias, ¿verdad? O música moderna, definitivamente, o sea, los músicos actuales no pueden, digamos, permanecer al margen de ¿Hay, lo. hay creaciones nuevas? Además de, ¿hay compositores de música de viento actualmente o reproducen, digamos, unos géneros y piezas estándar? En muchas comunidades mijes y zapotecas y chinantecas, digo chinantecas porque están iniciando también con proyectos de esta naturaleza en Arroyo Blanco y en lugares donde acabamos de estar hace poco con jóvenes del conservatorio para impartir un curso. Cada fiesta debe estrenarse una pieza, Ah, mira. una o tres o muchas o varias piezas más. Y entonces, ahora ya no es tan común, pero en años anteriores, por ejemplo, en Totontepec tiene una característica muy particular. Es una cuna de compositores. Hay compositores en Totontepec desde finales de 1800. José Rómulo Reyes es uno de ellos. Hay composiciones de él de 1910, que obviamente él nació en el 800, y que tiene composiciones hermosísimas, verdaderamente bellísimas. Digamos que son para una gran banda, para una gran orquesta, ¿no? Para una gran banda, perdón. Y entonces, ¿Y eh, están las partituras? ¿Se por conservan supuesto, sí, sí, se en las conservan. propias comunidades o son las propias bandas? Lamentablemente ha habido saqueos. Ujú. Y bueno, y en los lugares donde lamentablemente los pueblos han emigrado, te puedo comentar de un pueblo que se llama Yatzachi el Bajo, que es ya región zapoteca, hacia la Sierra Juárez. em, Emigraron la gran mayoría de los habitantes, no sé, había por ejemplo 3000 habitantes en el pueblo y quedan en este momento tal vez unos 300. Ya. Obviamente emigró la banda también. Entonces, hicieron un acuerdo con los que emigraron al DF y los del DF y los que se fueron a Estados Unidos deben regresar a la fiesta patronal obligatoriamente a tocar justamente porque se llevaron los instrumentos de la comunidad Ya. para trabajar ellos y entonces regresan a la pueblo, a la festividad. Y entonces llegan con composiciones, y llegan ya con otros instrumentos también, pero
una de las problemáticas más delicadas en este momento a nivel nacional es la crisis económica que genera en consecuencia la parte de la migración, porque pues no hay recursos, ¿no? O sea, Claro. de dónde vive el músico? Porque el músico tradicional no percibe un salario, Son miembro de estas bandas, no recibe. ¿no? Y Salvo en algunas ocasiones el director, pero el músico tradicional no percibe un salario. Toca por amor al arte y toca para colaborar con su comunidad, pero ¿a no qué se dedican generalmente? Pues al resto, a lo que se dedica el resto de la gente, pues normal. campesinos o comerciantes. Pero ahora, por ejemplo, cantidad de jóvenes que están ingresando a las bandas y que desde niños, bueno, ingresan, cuando tienen que estudiar secundaria o cuando tienen que entrar a la preparatoria, pues bueno, tienen que emigrar a estudiar a otro lado, Claro. porque en muchas de sus comunidades no hay el nivel medio o nivel superior. Entonces, pues lo más cercano para ellos es Oaxaca, ¿no? El Instituto Tecnológico, la UAPJO, la Universidad Benito Juárez, etcétera, para emigrar, porque ellos no se pueden quedar, digamos, solamente con los estudios de primaria. Eso definitivamente ya no puede funcionarles a ellos, ¿no? Entonces, emigran para estudiar carreras y muchos de ellos ya no regresan, obviamente, ¿no? Ya, entonces se deshicieron, desapareció un músico o muchos músicos de ahí. Claro. Oye, Felipe, cuando uno habla de música tradicional, eh, equivocadamente a veces piensa pues que esto que no se modifica, que no cambia, pero ahora me dices hay nuevas composiciones, tienen de hecho la obligación de presentar nuevas composiciones, en fin. Pero pensaba en fenómenos del tipo, no sé, como Amak Kasim, ¿no? Este grupo Seri que toma elementos tradicionales, pero los hace en rock. Y te quería preguntar esto porque hace no mucho escuché una banda, un grupo que se llama Berlín, que es de música de Europa del Este, balcánica, ¿no? Pero en una de las grabaciones salía con una banda de Oaxaca. Se oye la banda de Oaxaca que luego medio se fusiona con la música balcánica. Este tipo de cosas se dan, son excepcionales en fin, este tipo de modificaciones, de fusiones entre esta música tradicional y otros ritmos, en fin. Sí se dan. em, Georgina Jiménez tiene una grabación con la banda de Zacatepec. No se diga em, Susana Carp, ha grabado con muchas bandas. Ajá, Eh, el propio Horacio Franco también. ha grabado con la banda del SECAM y junto con varios otros artistas hicieron dos discos que les llamaron Sones de Tierra y Nube con la banda del SECAM. Grabaron sí, con una banda de ahí de 80 integrantes, ahí no son, porque ahí bueno tienen disponibilidad de 300 músicos, ¿no? Como alumnos de la escuela. Claro. Entonces presentaron su disco en el Palacio de Bellas Artes y en la sala Nezahualcóyotl, o sea, un trabajo de alto nivel y de un disco muy bien elaborado, muy bien grabado, muy bien ejecutado, composiciones muy bien escogidas y con arreglos con, con son jarocho, como en el caso del Guapango de Moncayo, pero tocado con arpa jarocha y con músicos jarochos Ah, mira. y con Fernando de la Mora, etcétera. Y entonces hay una evolución muy interesante en ese sentido. En esa línea y más allá de músicos tan famosos como los que mencionas, eh, digo, yo sé que pues, no hay como la música en vivo y estar o escuchar una banda, pues es otra cosa, pero si uno quisiera acceder a material discográfico sobre estas bandas, algunas que nos puedas recomendar, eh, ¿a dónde puede uno recurrir Hay para mucho, escucharlas? sí hay mucho. Lamentablemente no se distribuyen acá en la ciudad porque tienen que pagar comisiones, ¿no? O sea, no, yo no puedo ir a Gandhi para poder obtener la música de las bandas tradicionales. Salvo algunos de los discos que han sido grabados con la fonoteca del Instituto Nacional de Lina, eh, como es el caso de la banda municipal de Totontepec, que es el disco número 12 de esta banda. Ya. Esta banda vino a México en 1972 para pedir al secretario de Obras Públicas la instalación de la carretera, porque no tenían carretera, obviamente. Y entonces Irene Vázquez y Arturo Barman
en esa visita que hicieron para acá a México, en el Auditorio Torres Bodet del Museo de Antropología, hicieron la grabación de esa banda. Yo creo que es una de las primeras grabaciones de bandas mijes, esta banda. Posteriormente se hicieron algunas grabaciones con la banda de Yachachi el bajo y más adelante con la banda Mije de Oaxaca, porque la Fonoteca propuso al Premio Nacional de Artes y Ciencias a Joel Wilfrido Flores Villegas, y en el año 2000, justamente el día 22 de noviembre del año 2000, Joel Wilfrido Flores Villegas en el Palacio Nacional recibió el Premio Nacional de Artes y Ciencias. ¿Qué año Y dices? 2000. 2000. O sea, Irene Vázquez hizo la propuesta, bueno, hicimos la propuesta entre todos los integrantes de Fonoteca para el Premio Nacional de Artes y Ciencias, y lo ganó Joel, y asistimos a la entrega de ese premio, por supuesto, y quisimos sacar un disco conmemorativo de esa banda. Pero de las demás bandas, bueno, yo tengo una buena colección de músicas de bandas, de muchas bandas, de Imagino. muchos lugares. Ahora, muchos de estos alumnos, de estos jóvenes, estudian en el conservatorio. Entonces ellos me pasan sus discos. Claro, claro. Aquí recientemente se ha instalado en México, en la Ciudad de México, una banda que se llama la FAO, Filarmónica Aires Oaxaqueños. Es una banda conformada por puros jóvenes oaxaqueños, chicas y chicos, que estudian en escuelas como la Facultad de Música de la UNAM, el Conservatorio, la Superior, la Oninyo Lisli, y la banda suena maravillosamente, puros jóvenes, y tienen ya su grabación. Acaban de sacar una grabación muy hermosa. Oye, Felipe, perdón por la ignorancia, pero ¿hay voces en las bandas? No. No. Bueno, ahora que acabo de estar en Oaxaca, bueno, justamente en la festividad de Santa Cecilia, hay algunas, sí. Por ejemplo, la misa oaxaqueña se canta con banda, ¿no? ¿Y en español En o...? español, español, sí, sí. Por ejemplo, otra pieza que acabo de escuchar, hermosísima, que es le llaman ellos letanía a Santa Cecilia. En este día, patrona de los músicos, te cantamos con fervor, Virgen Santa Cecilia. Y entonces va Mira, alternando la banda con todo el pueblo ya. en la procesión que llevan, donde llevan justamente a Cecilia, en la procesión, iban cantando eso, ¿no? Y luego al final de todas las misas hay una parte muy antigua que viene desde tiempos del canto gregoriano en Europa, que dice Santus Deus, Santus Immortalis, Latín. um, Santo Dios, Santo Inmortal, se me fue ahorita, rogad por nosotros. Eh, y lo cantan, lo cantan y lo tocan al final de la misa. Generalmente la misa patronal lo tocan. Y entonces antes lo hacían en latín, ahora ya lo hacen en español. Y Eso es. entonces vienen esos elementos. ¿Qué otros elementos más? Bueno, ahora ya hay muchos cantantes que están, como te mencionaba, con el caso de estos modernos, con los cuales no estoy muy de acuerdo, y además no me agradaron mucho en algunas ocasiones las condiciones en las que hacen las condiciones, digamos, de regalías o de equidad en cuanto a Ya. la cuestión económica con las bandas. La banda de Zacatepec al parecer nunca jamás había grabado, pero todo el crédito es para Georgina Jiménez, ¿no? Georgina Meneses, ¿no? Ya. Y la banda pues queda, digamos, como en segundo plano, solamente como Relegada. mera acompañante, ¿no? Entonces, bueno, en fin. Pero entonces ya está, digamos, ya está la banda acompañando a X cantantes. Pero en la música tradicional, salvo estos materiales o algunos otros por el estilo que te comento, pero de ahí en fuera la generalidad de las piezas son instrumentales. Y más allá de los lugares donde, y de los contextos donde suelen presentarse, ¿no hay algo así como un encuentro nacional de bandas o un encuentro de bandas de Oaxaca que se dé con alguna regularidad? En fin, ¿existe esto? El antes Instituto Nacional Indigenista realizó muchos encuentros. De esos encuentros se publicaron muchos materiales. Em, Han hecho encuentros con 1000 músicos. Vaya. Con 1000 músicos. Y suena aquello
como una sola banda. 1000 músicos simultáneamente. Mil músicos Ah, juntos, sí, wow, sí, sí, sí. qué cosa. Alientos, Aliento, sí, fundamentalmente. sí, por supuesto, ¿no? Sí. Yo tuve oportunidad de estar el 14 de octubre en Fátima, en Portugal. Y hubo un encuentro de bandas. Dije, wow, me interesa muchísimo. Voy a un encuentro de Claro. bandas, ¿no? En Portugal. Justamente en el templo de Fátima, ¿no? Y Ujú. fui al encuentro de bandas. Me quedé impresionado, pero digamos muy mal impresionado, en el Ajá. sentido Ya. del fracaso que tuvieron como músicos porque no pudieron tocar. O sea, eran bandas de todos los estados que llegaron, de estados de Portugal, Y, que llegaron a tocar a Fátima no se integraron. y falló ahí la dirección, falló el ensamble. O sea, instalaron una banda completa a derecha, una banda completa a la derecha y una banda completa en cada espacio. Y a la mera hora cada banda se fue por su lado y fue imposible conjuntarlas. Entonces ahí fue donde confirmé una y muchas veces más. Los oaxaqueños verdaderamente son unos Oye, ¿y no hay fregoncísimos. evidencia fonográfica de esas 1000 músicos tocando? Déjame checar mis registros de Porque, video, porque sí llevé cámara de video. mira, Y déjame checar si lo tengo registrado ese, en video, que no me ese imagino a material. qué pueda sonar, pero es una cosa espectacular, Fue ¿no? un verdadero fracaso. Entonces, pues tuvieron que suspender el concierto y cada banda se separó y tocó cada quien lo suyo. Entonces ahí dije, qué músicos mexicanos tan maravillosos tenemos en Claro. Oaxaca. Y en lo general, el músico mexicano en lo general, en el mundo es inmensamente reconocido. No podríamos pensar que es un fenómeno que está en crisis o que está en declive, digamos, está vivo completamente. Digamos ¿O cuáles son que las problemáticas que hoy, más allá de la propia crisis del país, de lo caro de los instrumentos, cuáles son las problemáticas a las que se puede enfrentar hoy por hoy las bandas de Oaxaca? ya mencionamos la migración. El segundo es la falta de escuelas en todo Oaxaca. O sea, el gobierno del estado de Oaxaca, em, qué lástima, qué raro, qué, qué situación verdaderamente de tanta ignorancia, ¿no? Porque desconocen el valor, la capacidad y el tesoro que tienen Que, en sus músicos. El gobierno tendría que instalar más escuelas de música en todo el estado. En el sexenio anterior, con el gobernador Ulises, estuvieron haciendo un campamento de verano para niños y jóvenes. Durante todo el sexenio de Ulises se realizó de maravilla. Conozco muy bien a todos los que participaron de organizadores de ese evento con la Secretaría de Cultura de Oaxaca. Lo reunieron un mes en Guelatao y de allí armaron, no solamente les dieron clases de solfeo, de instrumento, toda una clínica, todo un seminario, pues, sino también montaron un repertorio entre todos. yeah. Entonces, dieron concierto en Guelatao, dieron concierto en la ciudad de Oaxaca y dieron concierto en 4 o 5 estados de la República y grabaron algún disco. Para ingresar a ese campamento de 100 alumnos máximo, porque es la capacidad de la Uh-huh, estancia, uh-huh. eh, se hace un examen de audición, una audición. Bueno, en el último año, audicionaron para ese campamento 800 alumnos, Para entrar 100. para entrar 100 solamente. Entonces, el gobierno del estado tenía que haber tomado una decisión. Bueno, entonces, hacemos 8 campamentos Yeah. y le damos espacio a todos estos alumnos, ¿no? Eso no fue posible. Oye, Felipe, hablas que uno de los problemas fundamentales es la migración. Quería preguntarte si estos músicos que migran no forman pequeñas agrupaciones en los lugares donde suelen migrar, si no se empieza a dar este fenómeno que, en fin, yo sé que en ocasiones se ha dado. Claro que sí, por supuesto, Ciudad Neza y Chalco y el DF son espacios donde existen estas bandas de migrados. Los oaxaqueños son muy organizados, tienen sus asociaciones
asociaciones de emigrados de Totontepec, de Yatzashi. Cada pueblo tiene su asociación de emigrados aquí, pero también en Estados Unidos. Eso te iba a Entonces, en preguntar. Estados Unidos existen bandas zapotecas, mixtecas, mijes, con una potencia impresionante porque allá sí tienen muy buenos instrumentos Claro, y porque allá ganan en dólares y porque allá ganan, pues se reúnen con mayor facilidad tomando como punto de partida ese, ¿cómo le llamamos? Esa identidad, ¿no? Ese recuerdo de la tierra que dejaron y donde la raíz profunda, ahora sí que el México profundo, sobresale y dicen, no, es que esto es lo mío, esta es mi raza, mi cultura, ¿no? Justamente se menciona en el artículo un trabajo de Alfonso Muñoz Güemes ujú, en donde habla de la banda de Santa Catarina Albarradas. Estos son zapotecos pegados con mijes. La banda, por las razones ya mencionadas, emigra a Ciudad Neza. En Ciudad Neza, bueno, pues el primero es buscar chamba, claro. sobrevivir, ¿no? En Ciudad Neza cuando era todo lleno de polvaredas. Y entonces después se van integrando y resulta que ahora se reúnen prácticamente cada fin de semana con la banda, alrededor de la banda y para retomar su cultura, para hacer un grupo de danza, para seguir usando su indumentaria tradicional, para seguir hablando su lengua, para seguir degustando de su gastronomía Claro, y entonces se retoma todo eso en, en los lugares donde haya oaxaqueños, ahí se arma. ahí se arma el numerito. Oye, Felipe, ¿y qué tan común es la participación de mujeres en las bandas? Afortunadamente está creciendo. En Tlahuitoltepec hay una banda de puras mujeres. Ah, mira, Genial, sí, de veras, y tocan muy bien. Y no solo eso, también ya mujeres directoras de banda. compositoras. También, también, sí. O sea, eso me parece muy interesante porque generalmente los quienes emigran en su mayoría son hombres. Entonces, bueno, la mujer tiene ahora que tomar un papel mucho más relevante Entonces, en la función no solamente de la casa y no solamente del hogar y no solamente de los hijos y no solamente del cultivo, sino también en la parte de la música. em, bueno, ya hablamos de la composición, ya hablamos de los géneros, de los instrumentos. Em, ¿Hay algún tipo de indumentaria que suele utilizarse en la banda? Eh, ¿Algún tipo de ropa en particular o es un uniforme, ¿no? ¿Cómo se da esto? La banda Alborada Mije de Ayutla, Mijes, Oaxaca, em, tienen un uniforme muy hermoso. A veces usan camisa y calzón de manta y a veces usan simplemente camisa blanca y pantalón negro, pero encima llevan un gabán que mandaron a hacer especialmente que del lado derecho lleva, el gabán es blanco y del lado derecho lleva un pentagrama Ah, completito, o sea, fue mandado especialmente a hacer y bueno, después de que yo les hice una grabación muy hermosa, tuvieron a bien regalarme un gabán de esos, ahora sí que me hicieron parte de ellos al claro, regalarme un gabán tan hermoso, de veras, por supuesto, yo me sentí tremendamente halagado por ese obsequio, ¿no? pero tanto indumentaria como instrumentos se lo pagan ellos. Sí, en este caso sí. Hay una banda municipal en Ayutla, pero ellos son ya, digamos, como que una banda ya, digamos, privada. Porque por las razones que ya mencionábamos de los municipios, ¿no? En el sentido del nulo o falta mucho de apoyo a las actividades de las bandas. Pero no obstante eso, siempre hay, afortunadamente hasta el momento, alguien que dice, bueno, es que aquí tenemos que hacer algo para retomar toda esta tradición. Y justamente una de esas actividades que me parece relevantísima es el SECAM. O sea, ha preparado a muchísimos jóvenes que ahora son ejecutantes, compositores, directores de bandas en muchas comunidades. O que inclusive muchos de ellos, yo tengo un joven, tenemos un joven que apenas acaba de graduarse en el conservatorio, Severiano Martínez Agustín, estudió 5 años en el SECAM, él es de Tepantlal y Mijes, Oaxaca, y terminó ahorita la carrera de clarinetista en el conservatorio y le tocó ir a Rusia.
Mm, con esta banda que estábamos comentando, claro, justamente, claro. ¿no? O sea, y por ejemplo el caso también de Faustino, que ya comentábamos, ¿no? Y de muchos más, muchísimos más, que son excelentes músicos y que realizan carreras verdaderamente impresionantes y que tienen unas capacidades impresionantes. Pues es todo un universo esto, Mm. Felipe, y una hora es poco tiempo para hablar de ello. Como solemos hacer, me gustaría preguntarte si alguien quiere profundizar en el tema, ¿qué bibliografía puedes recomendar para informarse un poco más sobre esto? Bueno, pues de entrada, digamos, el material más reciente eh, que justamente se acaba de presentar en la Feria del Libro se llama Bandas de Viento en México, coordinadora Georgina Flores Mercado, y en ella viene justamente un artículo en el que Rafael Ruiz y yo presentamos, que se llama Las bandas de viento, una rica y ancestral tradición de Oaxaca. Viene otro material del arte de ser músico y hacer música en la comunidad de la banda infantil y juvenil de San Jerónimo Tlacochahuaya. Entonces vienen eh, varios artículos, son 15 artículos. Y otro material que a mí me parece fundamental, imprescindible y además urgente de publicarse son las tesis de Ujú. Rafael Ruiz. Eh, la tesis de licenciatura de Rafael Ruiz se llama Apuntes para documentar una historia de las bandas en México. La tesis de maestría se llama Las bandas militares de México. Esto es. Y pues lamentablemente, como lo apunta Georgina Flores Mercado en la introducción, sí existen estudios separados, digamos, sobre bandas, pero hasta ahora se hace una compilación de estos autores para el libro que comentamos de las bandas de viento en México, editado por el INA, Instituto Nacional de Antropología e Historia, en, en su 75 aniversario y em, falta muchísimo, o sea, aquí solamente hay pocos Claro, artículos, ¿verdad? Falta claro. muchísimo que documentar y muchísimo que escribir. Pues muchísimas gracias, Felipe. No sé si quisieras agregar algo a lo ya dicho. Es un tema interesante y muy amplio. No sé si quieras añadir algo más. Como desempeño actividades desde hace varios años, además, bueno, yo estudié en el conservatorio. Este es un dato poco mencionado y poco conocido, pero el conservatorio tiene una parte muy importante en en el desempeño de las bandas tradicionales, porque muchos de esos jóvenes, niños y jóvenes de esas bandas tradicionales, no solamente de Oaxaca, sino de muchas partes del país, acceden al conservatorio a estudiar. Entonces logran un nivel académico muy alto y entonces el conservatorio cumple ahí una función muy importante de formar eh, profesionalmente a jóvenes, niños y jóvenes y jóvenes, chicas y chicos, por supuesto, de bandas tradicionales. Y entonces ellos, muchos de ellos regresan a sus comunidades y trabajan con ellos. Por ejemplo, un percusionista se llama Roque Robles Álvarez. Él es de Juchitán, hablante. Él toda su primaria fue en zapoteco, ¿no? Y cuando llega a secundaria, pues entonces le dan clases en español y no entiende absolutamente nada. Pero él regresa a su pueblo, digo, a su comunidad, a Juchitán, y se pone a enseñarles marimba y percusiones a niños. Y así por el estilo, muchísimos otros chicos. Faustino ha impartido un montón de cursos en varias comunidades y muchos de los chicos que vienen acá regresan a sus comunidades y dan clases. Y no Enriquez. solamente con nuevas técnicas, nuevas metodologías, sino ya con un nivel profesional. Claro. Y eso es una labor que no está registrada. El conservatorio en un año, en unos meses, cumple 150 años y durante años, o sea, en todas las orquestas sinfónicas de este país y en todas las bandas de este país, inclusive en los mariachis de Garibaldi, hay músicos oaxaqueños. Mira. El maestro Ezequiel Mendoza, cornista reconocidísimo, originario de Macuilxóchitl, Oaxaca, él estudió en Alemania y de ahí vino a formar parte de la Sinfónica Nacional.
y maestro del Conservatorio de Corno, falleció ya, Ya, pero o sea, hablamos de una trayectoria muy larga y con una claro, serie de antecedentes en los cuales el conservatorio ha desempeñado un papel fundamental importante. en el campo de la revitalización de la música tradicional. Esto es. Pues muchísimas gracias, Felipe, por ilustrarnos, por compartir tus conocimientos sobre esto. Quiero agradecer también a la Dirección de Lingüística por habernos dado las condiciones para grabar este programa. Así, José Luis Vera, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión del programa, agradeciendo profundamente la generosa participación de nuestro invitado, el maestro Felipe Flores, para platicar sobre el tema Las bandas de viento, una rica y ancestral tradición de Oaxaca. Gracias a nuestros escuchas por su atención, a quienes les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. Realización, Dirección de Medios de Comunicación, a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes, producción Evanibaldo Morales, controles técnicos Joel Cuautle. Muchísimas gracias. Listo. Pues muchas gracias, Felipe. De verdad. Gracias a ti. Soy un profundo ignorante del tema, pero me gusta mucho la música, mucho. Y entonces yo casualmente me entregaron el volumen y dije, pues vamos a leer los Panteratos. Y luego te digo que había visto esta cosa de esta fusión de música balcánica con música de Oaxaca, interesantísima. Quedó interesante, ¿no? Quedó muy bien. Qué gusto, maestra. Perdón por mi retraso, pero bueno, ya se hizo. Sí, salió todo. Se me apagó la compu por ahí al final, entonces no pude decir exactamente lo del laboratorio. Pero qué bueno que lo leíste antes. Antes, porque sí, yo creo que le puse aquí, me pidió contraseña y como ya no me la supe, pues. Entonces, pero bueno, más o menos la había leído. Sí, tengo que decir, bueno, compañero, porque está grabando la otra. Déjale. Un favor, oye. Se puso en reposo, ¿no? Sí, Sí. tiene contraseña. A ver, adelante. Gracias. ¿Pasó algo con la...? Ahí está. Otra vez vamos a grabar. No me digas. No, ahí está. A ver, toma los fotos. Sí.